por la asistencia, a los que están presenciales, a los que están vía telemática. Os quería comentar, el sector de la construcción y las obras públicas presenta una elevada siniestralidad en relación al número de accidentes con baja en jornada de trabajo. Consciente de ello y de la importancia que para nuestras empresas tiene la salud de los trabajadores, la Asociación Valenciana de Empresarios de Maquinaria, Construcción y Obras Públicas, AVENCOP, decidió llevar a cabo un proyecto para ayudar a reducir la siniestralidad del sector relacionada con los riesgos ergonómicos que derivan en trastornos musculoesqueléticos a través de la formación a profesionales del sector sobre cómo reducir este tipo de riesgos. Me gustaría agradecer a la Consellería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo que haya apoyado este proyecto y al Instituto de Biomecánica de Valencia por haber participado en la ejecución del mismo. Durante esta jornada pretendemos dar a conocer los resultados del proyecto para que lleguen al mayor número de profesionales posibles y con ello al mayor número de trabajadores del sector. Os paso con la persona responsable del proyecto. Muchas gracias, Felipe. Bueno, bienvenidos a todos los que estáis aquí al Instituto de Biomecánica de Valencia y gracias a los que estáis desde vuestras casas escuchando estas jornadas. Como comenta Felipe, es de gran importancia para este sector y para otros muchos sectores estudiar la ergonomía con el objetivo de reducir los trastornos musculoesqueléticos. Para nosotros es un placer trabajar en este sector. Tenemos muchísima experiencia en el sector de la construcción y el de obras públicas un poco menos, pero bueno, esto nos está ayudando a avanzar en conocimiento que después podemos transferir a otras empresas. Así que nada, doy el paso a nuestros compañeros. El resultado de esta jornada, tanto el resultado de esta jornada como los resultados del estudio estarán después disponibles tanto en la web de AVENCOP como en la del Instituto de Biomecánica de Valencia. Y sin más, ya doy el paso a mis compañeros que van a explicar toda la parte técnica del proyecto. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Mario. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Instituto de Biomecánica de Valencia. Yo soy Alicia Piedrabuena y soy investigadora del área de ergonomía y salud laboral del IBV y una de las personas que junto con mi compañero Alberto se ha encargado de la elaboración técnica del proyecto. Vamos a empezar contando un poco cuál es la importancia de los riesgos ergonómicos en el sector de maquinaria, construcción y obras públicas y cómo hemos abordado este proyecto, la metodología que hemos seguido y los objetivos del mismo. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? Este proyecto, realizado por AVENCOP en colaboración con el Instituto de Biomecánica, que ha sido, como ha comentado Felipe al inicio de la jornada, apoyado por la Consellería de Economía, Hacienda y Sectores Productivos, en las ayudas que otorga a nivel sectorial e intersectorial para la realización de proyectos que tienen como objetivo la prevención de riesgos laborales en la Comunidad Valenciana. El objetivo de este proyecto era realizar acciones que ayudaran a reducir la siniestralidad del sector en relación con los riesgos ergonómicos y su vinculación que estos tienen con el desarrollo de los trastornos musculoesqueléticos, que por otra parte son una de las principales causas de discapacidad temprana. Y todo ello considerando una tendencia que se da actualmente prácticamente en cualquier sector, que es el factor edad, el factor de envejecimiento de la población trabajadora. Como subobjetivos a plantearnos en este proyecto estaba concienciar, por una parte, de qué importancia tienen los riesgos ergonómicos dentro del sector, en un sector donde, como todos sabemos, los temas de seguridad siempre han sido el gran caballo de batalla, y por otra parte, conocer las consecuencias reales que los factores de riesgo ergonómico pueden tener sobre la calidad de vida de las personas trabajadoras. Y por otra parte, informar y formar a los diferentes agentes que existen en el sector sobre qué problemática
se abordan con los riesgos ergonómicos y qué medidas podemos tomar para reducirlos. Con ello hemos querido elaborar unos materiales en los que las personas trabajadoras del sector se vean involucrados, se sientan partícipes a través de imágenes reales, de la representación de situaciones que se dan todos los días en su ámbito de trabajo y a las que se enfrentan a diario. Solo de esta manera entendemos que viéndose representados y sabiendo cómo pueden afectarles en situaciones cotidianas, es posible que tomen y se tome conciencia de la importancia que pueden tener estos factores de riesgo. Por lo tanto, ¿cuáles son los focos de interés principal del proyecto? Pues por una parte se han estudiado 3 de los vehículos o máquinas más importantes en cuanto a frecuencia de uso dentro del sector, como es evidentemente la pala cargadora, la mixta y la giratoria, y todo ello considerando esa tendencia a un envejecimiento de la población trabajadora que evidentemente predispone a los trabajadores del sector a un mayor desarrollo de lesiones y trastornos musculoesqueléticos. ¿Cuál es la metodología de trabajo que hemos seguido junto con Abencoc para desarrollar este proyecto? En primer lugar, al tratarse de un proyecto de investigación, lo primero que hacemos es realizar una revisión documental o bibliográfica sobre los riesgos ergonómicos en el sector, recomendaciones de mejora, todas ellas centradas pues, en los vehículos que por una parte fueron seleccionados, pero también en las tareas que los maquinistas están realizando, en las posturas que se adoptan a lo largo de las tareas que se realizan. Tomamos datos epidemiológicos, hemos hecho un estudio de datos epidemiológicos y estadísticos dentro del sector y luego, junto con Abencoc y desde el Instituto de Biomecánica no entendemos la ergonomía de otra manera, es necesario realizar un estudio de campo, visitas a empresas del sector para recoger información de los vehículos seleccionados, realizar mediciones de las dimensiones de las cabinas, de cómo están ubicados mandos, controles, indicadores, etcétera, y luego también grabar las actividades y las posturas que realizan los trabajadores en las diferentes tareas que se realizan con los vehículos seleccionados. Con todo ello, hemos hecho un análisis de la información que nos ha permitido, por una parte, detectar cuáles son los principales factores de riesgo ergonómico y, por otra parte, proponer algunas recomendaciones o propuestas que ayuden a mejorarlos y a minimizar los riesgos ergonómicos que pueden sufrir estos trabajadores. Con ello, hemos elaborado 2 materiales fundamentalmente, un folleto que tendréis a vuestra disposición tanto en la web de Abencoc como en la web del IBV, es un folleto interactivo, y luego también estas presentaciones que os pueden servir como vehículo de formación en el sector para dar a conocer la problemática de una manera pues, quizá más sencilla. ¿Cuáles son los contenidos que tiene este folleto? Pues en primer lugar, el folleto ha sido desarrollado de una manera organizada en apartados o en bloques temáticos. En el primero de los apartados realiza una introducción a los objetivos del proyecto. En el segundo bloque se aborda cuál es la importancia de los riesgos ergonómicos en el sector de la maquinaria, la importancia del sector. Tercer bloque, se tratan los problemas ergonómicos que hemos analizado y que hemos encontrado en las máquinas que eran objeto del estudio, así como también recomendaciones para diseñar, para seleccionar y para usar los vehículos en las tareas en las que normalmente pues, se realizan en campo. Y por último, hemos querido incluir un apartado donde queremos introducir algunos conceptos sobre ergonomía activa y la importancia que puede tener la realización de ejercicios de calentamiento y estiramiento para la prevención de trastornos musculoesqueléticos. Una vez presentado cuáles pues son los objetivos del proyecto, cuál es la metodología de trabajo, etcétera, pues nos gustaría un poco justificar la necesidad de realizar este tipo de proyectos dentro del sector.
cuál es la importancia real de la ergonomía y de los sobreesfuerzos asociados. Pues yo creo que no vamos a decir nada nuevo si decimos que la construcción en general y también el sector que nos ocupa en particular presenta unos elevadísimos índices de siniestralidad, tal como reflejan pues, casi todas las estadísticas que existen al respecto. En el sector de la construcción, el problema de la seguridad y salud laboral es uno de los más preocupantes y además cada año se presentan cifras más altas en comparación con los demás sectores productivos de la economía nacional. En esta diapositiva podéis ver los índices de incidencia sectoriales de accidentes de trabajo en jornada y elaborados por el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene en el Trabajo, y podemos observar cómo construcción supera en más del doble la media de los índices de incidencia que tienen los demás sectores de actividad en total. Esto, evidentemente, viene agravado por la influencia en este y en todos los sectores de un envejecimiento de la población trabajadora que la hace muchísimo más sensible a los riesgos ergonómicos que se presentan en el sector. Pero realmente vamos a plantearnos que en realidad de todos esos accidentes de trabajo que se producen en el sector, ¿cuáles realmente son achacables a factores de riesgo ergonómico? ¿Es en realidad los sobreesfuerzos o qué cifras de siniestralidad pueden relacionarse con los factores de riesgo ergonómico? En un sector, evidentemente, donde la seguridad y los accidentes que son graves pues son importantes. Pues si atendemos a las estadísticas de accidentes de trabajo del año 2021 que presenta el Ministerio de Trabajo y Economía Social, podemos ver que en todos los sectores y los sobreesfuerzos sobre el sistema musculoesquelético son la principal causa de accidentes con baja, ¿vale? Estos sobreesfuerzos están evidentemente relacionados con el desarrollo de trastornos musculoesqueléticos, que como hemos comentado son muy importantes porque en casi todos los sectores suelen ser causa de desarrollo de enfermedades que provocan que los trabajadores tengan una incapacidad para realizar sus tareas de una manera mucho más temprana. ¿Con qué se relaciona esto? Pues evidentemente estos sobreesfuerzos se relacionan con dos factores fundamentales. Por una parte, un desajuste entre las demandas de la tarea que exige la tarea a una persona trabajadora y las capacidades que tienen las personas para realizarla. Cuando eso no está contrabalanceado, tenemos un problema. Tenemos un problema porque las personas no son capaces de realizar lo que la tarea le está demandando. Evidentemente, la exposición a unas condiciones de trabajo que sobrecargan estructuras anatómicas, sobrecargan físicamente a las personas que trabajan y que por lo tanto pues, estos desajustes hacen que los sobreesfuerzos adquieran cada vez una importancia más creciente en lo que a número de accidentes de trabajo se refiere y a número de bajas. ¿Qué es lo que ocurre en Comunidad Valenciana? Pues aquí tenéis unos datos que vienen a corroborar más o menos lo mismo de lo que pasa a nivel nacional. Si contamos, por ejemplo, los accidentes que en 2020 se producen en el sector de la construcción en Comunidad Valenciana, unos 6.673, podemos decir que el 35,5%, es decir, aproximadamente unos 2.400 no llega, son achacables o están relacionados con aspectos relacionados con sobreesfuerzos. Es decir, que del total de accidentes que se producen en construcción, un 35,5% de esos accidentes están relacionados con sobreesfuerzos. Y esto se relaciona directamente con la falta de ergonomía en los puestos de trabajo y en las tareas que realizan los trabajadores. Si hacemos este mismo análisis y lo vemos por índice de incidencia de accidentes totales en construcción de edificios, ingeniería civil y actividades de construcción especializadas y vemos cuál es la incidencia, el índice de incidencia debido a sobreesfuerzos por esta misma causa, pues podemos ver que estamos en la misma tendencia, ¿vale? Aproximadamente un tercio de los accidentes que se producen en jornada son debidos a aspectos relacionados con aspectos ergonómicos. Por lo tanto, evidentemente estamos ante un factor de riesgo muy importante.
Se estima que aproximadamente el 80% de los accidentes de trabajo que se dan en construcción corresponden a la parte de edificación y un 20% a obra civil. Evidentemente, el sector de la maquinaria tiene muchísima importancia en ambos subsectores, tanto en el sector de edificación, toda la parte correspondiente a movimientos de tierras que se hacen con maquinaria, pues con palas cargadoras, con giratorias, etcétera, y evidentemente en el sector de obra civil, donde este tipo de máquinas se emplea pues habitualmente durante toda la jornada de trabajo. Ahora bien, si intentamos ver cuáles son las partes corporales que más están afectadas por este tipo de accidentes de trabajo, podemos ver que, como siempre, la zona de la espalda acumula más del 40% del total de accidentes de trabajo que se dan en el sector de la construcción. Pero no solo en edificación, evidentemente, sino también en obra civil. Esto está fundamentalmente relacionado porque los trabajadores del sector de obra civil mantienen una postura sedente durante la mayor parte de su jornada de trabajo. Esta postura sedente, que no está relacionada con la manipulación de cargas, también lleva asociado trastornos musculoesqueléticos a nivel de la espalda, ¿vale? Y es muy importante. Y otro aspecto muy importante también en obra civil son los trastornos musculoesqueléticos que pueden afectar a la zona de las piernas, ¿vale? Normalmente en edificación están muy asociados al mantenimiento de posturas forzadas en rodillas, en cuclillas, cuando se realizan determinadas tareas que pueden dar lugar a lesiones como la bursitis, pero en el sector de obra civil el mantenimiento de la misma postura de las piernas de una manera constante lo que hace es que se pueda producir, si el diseño de la maquinaria o si el diseño del asiento no es adecuado, una isquemia en la parte trasera de las piernas y que por lo tanto pueda llegar a producir problemas importantes a nivel de los miembros inferiores. Y otro aspecto importante, aunque en un principio aparece desglosado, son las afecciones que afectan a miembros superiores, hombro y brazo. Aunque el informe de accidentes de trabajo por sobreesfuerzos del Ministerio de Trabajo y Economía Social lo ha desglosado, evidentemente las afecciones y los trastornos musculoesqueléticos que afectan a la zona del hombro y del brazo van muy en conjunto y afectan normalmente a miembros inferiores, con lo cual pues evidentemente todos estos factores afectan de manera muy importante al desarrollo de trastornos musculoesqueléticos y las cifras de accidentes de trabajo nos corroboran la importancia que los aspectos relacionados con la ergonomía en el trabajo tienen en el sector. Si vamos a mirar otra fuente de datos que es muy importante, que es la que hace referencia a enfermedades profesionales, podemos ver que los datos también terminan de confirmar la enorme importancia que los riesgos ergonómicos tienen en el sector, puesto que los índices que tenemos de enfermedades profesionales tienden a postular de nuevo que las afecciones sobre el sistema musculoesquelético dentro del sector más preponderantes, con un 90% de los casos, corresponden a enfermedades que están provocadas por posturas forzadas, derivadas evidentemente de factores de riesgo ergonómico. Por ello, pues evidentemente es necesario, dadas las cifras que manejamos, realizar pues estudios específicos dentro del sector que permitan concienciar y que permitan informar y formar de manera conveniente de la importancia que estos factores de riesgo tienen en el sector y cómo pueden afectar a los trabajadores. Y a ello es necesario añadir una variable de la que hemos hablado anteriormente, y esa variable es el envejecimiento de la población trabajadora y cómo esto afecta también a los trastornos musculoesqueléticos. En la encuesta de población activa del año 2019 se estimaba aproximadamente que casi un 18% de los trabajadores era mayor de 55 años,
Si atendemos a estos mismos registros en el año 2021, estamos ante cifras que alcanzan el 20% de una población trabajadora que puede superar los 50 años, ¿vale? Entonces, ante esta realidad, y que es una tendencia demográfica y que es una tendencia general en todos los sectores de actividad, podemos tener un escenario en el que necesitemos la experiencia que se requiere en ciertos sectores, pero que tengamos una falta de reemplazo en determinadas actividades. Esto lo que nos lleva, evidentemente, en todos los sectores de actividad y en este también, es a un retraso en la edad de jubilación y, por lo tanto, es algo que nos tenemos que plantear porque tenemos que ser conscientes de en qué condiciones pueden llegar trabajadores que superan o que necesitan retrasar la edad de jubilación a esa edad de jubilación y en qué condiciones pueden ejercer su trabajo. Evidentemente hay una clara tendencia demográfica al envejecimiento y todas las empresas y asociaciones deben de incluir la gestión de la edad como uno de sus pilares fundamentales, más aún cuando estudios específicos dentro del sector de la construcción nos dicen que el envejecimiento de los trabajadores mayores de 55 años, uno de los más significativos es dentro de los operadores de máquinas móviles, que el año pasado alcanzaba más de un 4%. ¿Vale? Al final, los trastornos musculoesqueléticos son trastornos acumulativos, es decir, que se acumulan a lo largo de la vida laboral. Evidentemente, cuando un trabajador empieza, y esto es un proceso normal de envejecimiento que nos afecta a todos, con el proceso normal de envejecimiento hay un cambio de las capacidades físicas y sensoriales que tenemos las personas. Y esto se traduce evidentemente en una pérdida de elasticidad, de tonicidad y de fuerza muscular. Esto evidentemente lo que hace es que al final se reduzca la movilidad articular y tengamos una menor densidad ósea. Claro, esto lo que nos hace con el tiempo es que los trabajadores tengan una mayor sensibilidad a esos sobreesfuerzos, primero porque tienen una exposición acumulada debido a su edad y estamos hablando de trastornos acumulativos. Evidentemente, si existe un desajuste entre esas necesidades y esas capacidades para desarrollar ese trabajo que se ven mermadas por un proceso natural de envejecimiento, la probabilidad de desarrollar un trastorno musculoesquelético es mucho mayor conforme los trabajadores se hacen o avanzan en su edad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que evidentemente no estamos hablando de que todo vayan a ser problemas. Existen mejoras ergonómicas que se pueden adoptar teniendo en cuenta y abordando el envejecimiento de esta población. Primero, como ya hemos dicho, lo ideal sería que llegásemos a un compromiso en el que las demandas y las capacidades estuviesen equilibradas. Allí no tendríamos problema. Pero es verdad que podemos contar con herramientas de diseño ergonómico de puesto de trabajo y de tareas que nos permitan garantizar que todos los puestos de trabajo, que todas las máquinas y que todos los elementos que se utilizan son seguros para cualquier trabajador independientemente de la edad que tenga. Es importante que llegada una edad sepamos reducir los esfuerzos y las cargas a los que sometemos a determinados trabajadores mediante una adecuada organización de las tareas, pero también mediante una mejora de los equipos que ponemos a disposición de los trabajadores. La organización del trabajo en lo que respecta a pausas, a descansos flexibles, etcétera, tienen que estar adaptados a esa merma de capacidades que tienen los trabajadores. Pero además tenemos que ser capaces de gestionar la edad desde un punto positivo y esto es algo que las empresas tienen que tener muy en cuenta. Necesitamos aprovechar la experiencia y necesitamos aprovechar el conocimiento que las personas de mayor edad tienen y que pueden proporcionar al sector. ¿Cómo? Pues en un sector como este, las tareas que se realizan son muy dependientes de las habilidades
que tienen los trabajadores. Y los trabajadores mayores, los que llevan muchos años trabajando en el sector, han desarrollado esas habilidades y poseen una experiencia que son capaces de optimizar los recursos que tienen y la realización de actividades. Por lo tanto, es una buena medida usar esta experiencia para ayudar al diseño, para ayudar a la organización del trabajo y para ayudar. Estos trabajadores mayores pueden ayudar a la formación y al reemplazo generacional de los nuevos trabajadores que entran a formar parte del sector, ¿vale? Y esto es algo que lo tenemos que adoptar como un proceso normal y que nos puede aportar muchas ventajas si somos capaces de gestionarlo adecuadamente. Por otra parte, y de esto mi compañero os hablará de una forma con más intensidad, los riesgos ergonómicos de los operadores de máquinas están muy relacionados fundamentalmente con el diseño de los vehículos y el mantenimiento de esta postura prácticamente sedente durante toda la jornada de trabajo. Por lo tanto, luego lo veremos, pero los aspectos relacionados con el diseño de la cabina, espacios que son muy limitados y que tienen una influencia importante en la postura de trabajo que realizan los operadores de máquinas, cómo están distribuidos y diseñados controles, palancas y pedales que hay dentro de la cabina son muy importantes, dónde están localizados, qué fuerzas de accionamiento son las necesarias para que no requieran más fuerza y puedan dañar, qué posturas es necesario evitar y dónde es mejor colocarlos. Evidentemente, la visibilidad de la zona de trabajo, cómo diseñar adecuadamente una cabina y qué aperturas hacer para tener la mayor visibilidad posible que haga que el operador adopte unas posturas adecuadas. Evidentemente, muy importante el tema del diseño del asiento y de las regulaciones del asiento donde está el operador, porque la postura sedente es la postura que mayor se da y hay muchos problemas de vibraciones y todo el tema de accesos y condiciones ambientales de las que Alberto os hablará, sistemas de control, de aislamiento, etcétera. Todo ello considerando dos aspectos fundamentales y es el mantenimiento de todas estas partes del vehículo y de la maquinaria y la formación. Y en este punto es muy importante tener un maravilloso asiento, igual que es igual de importante tener una maravillosa silla de oficina, de la cual si desconocemos cómo tenemos que regularla y qué regulaciones tiene, nos da lo mismo tener eso que una banqueta de madera, ¿vale? Entonces, ¿qué estrategias podemos seguir a nivel general para la mejora de las condiciones ergonómicas? Pues estas estrategias deben de considerar algo muy importante dentro del sector, que afecta, yo creo que prácticamente a todo el sector de construcción y evidentemente al sector de maquinaria y obra pública, y es las condiciones cambiantes de los espacios y de las tareas donde se realiza el trabajo. Y esto nos hace y nos limita mucho a la hora de abordar ciertas mejoras. No obstante, los criterios básicos son los que tenéis resumidos en esta especie de quesito. Tenemos que abordar aspectos relacionados con el diseño de maquinaria, la selección adecuada de maquinaria y equipamiento, con la formación adecuada de hábitos de trabajo para reducir el esfuerzo físico, organizar, y se puede hacer mejor, optar por una buena organización del trabajo, combinando aquellas tareas que requieren más esfuerzos con otras o con descansos adecuados que permitan o que reduzcan en la medida de posible la acumulación de fatiga sobre el sistema musculoesquelético. Y evidentemente, luego hablaremos un poquito más, pero intentaremos no extendernos mucho, todos los aspectos que están relacionados con la ergonomía activa. Preparar nuestro cuerpo para realizar un esfuerzo al cual en un principio pues, no está acostumbrado. Y esta es un poquito la introducción que os queríamos hacer con respecto a esta parte. Ahora mi compañero Alberto
os hablará pues, de la parte del estudio de los factores de riesgo ergonómico de las máquinas y de las recomendaciones que se pueden adoptar para la mejora ergonómica de las máquinas que hemos estudiado. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a continuar presentando los resultados del proyecto y en concreto vamos a ver un poco ya los aspectos específicos que tienen que ver con las 3 máquinas que se han estudiado en este proyecto. Bueno, lo que os voy a contar es un poco, muy rápidamente, la descripción de las máquinas evaluadas, porque me imagino que esto no hace falta decir mucho sobre el tema. Y luego sí, lo que son específicamente los riesgos ergonómicos que ya se han introducido, los contaremos con un poco más de detalle, y qué podemos hacer para mejorar esos riesgos ergonómicos, para mejorar las condiciones de trabajo cuando se utilizan estas 3 máquinas que hemos evaluado, que son la pala cargadora, la retroexcavadora giratoria y la retroexcavadora mixta. Bueno, las máquinas, bueno, las 3 máquinas, como os digo, las que hemos estudiado son estas 3. En primer lugar, la pala cargadora, que, bueno, que es, pues como veis aquí en la imagen, pues máquina autopropulsada con una cuchara en la parte delantera, que lo que hace es un movimiento en altura y orientación únicamente en el plano frontal, y que, bueno, con esta máquina se pueden hacer pues distintas cosas básicamente centradas en lo que es el acopio y movimiento de materiales, excavar, cargar, elevar, transportar y descargar fundamentalmente. Controlada, al igual que todas las máquinas, pero es importante decirlo porque es un aspecto fundamental, sobre todo en lo que es la interacción ergonómica del operador desde una cabina. Que vamos a ver que un poco las diferentes máquinas sí que cambian un poco en lo que es el diseño de la cabina, y esto también es importante a nivel ergonómico. En el caso de la pala cargadora es una cabina fija, es una cabina que solo tiene un plano de operación y que bueno, se controla desde ese plano. Y bueno, luego palas cargadoras, aunque pongamos un estándar, ¿no? Al igual que hacemos con cualquier cosa, pero al final palas cargadoras hay de muchos tipos, de muchos tamaños, con distintas prestaciones, con distintos métodos de desplazamiento, aunque todas esas variaciones un poco a nivel ergonómico podríamos decir que la mayoría de ellas nos dan un poco igual, excepto quizás las que tienen que ver con la parte de accesibilidad o de acceso a lo que es la cabina, porque lo que nos importa realmente en el diseño ergonómico es con lo que el trabajador va a estar contactando directamente, que es con la cabina. O sea que eso básicamente no cambia. La retroexcavadora giratoria es la otra máquina que hemos estudiado, también igualmente es una máquina autopropulsada, en esta ocasión provista de un brazo articulado, normalmente con un cazo, aunque también puede tener otra serie de accesorios, y que, bueno, cuyas funciones pues, son todo el tema de excavación, carga-descarga de tierras, y bueno, en función de los acoples que lleve, también puede pues, servir para romper escombros, mover materiales, etc. También controlada igualmente desde una cabina, con la principal diferencia que en este caso, al ser giratoria, la cabina se mueve de manera solidaria con lo que es el brazo articulado, con lo que el trabajador normalmente siempre suele estar de frente al plano de trabajo, de frente, pero no necesariamente linealmente de frente. Me explico, que puede estar de frente, pero al igual que pasa con la pala cargadora, pues en función de dónde esté ubicada la pala, pues el trabajador va a tener necesidad de fijar la vista y por lo tanto mover el cuello, la cabeza hacia arriba o hacia abajo, porque digamos, tiene que estar siguiendo el plano de lo que está haciendo concretamente la pala. Y luego por último tenemos la retroexcavadora mixta, que es un 2+1, es decir, es una máquina que mezcla, que tiene un doble equipo, que tiene la retroexcavadora y la pala cargadora. Y bueno, es una máquina polivalente que puede hacer trabajos de muy diverso tipo, que básicamente pueden combinar un poco las funciones de las otras dos que hemos visto, de la giratoria y de la pala cargadora. También controlada desde una cabina,
con la particularidad de que aquí estamos hablando de una cabina que tiene dos zonas de operación, una zona para la operación de lo que es la retroexcavadora y otra zona de operación para lo que es la pala cargadora. Y aquí también esto tiene unas implicaciones a nivel ergonómico, porque bueno, normalmente pues, se dispondrá de un asiento que será giratorio para que el trabajador pueda acceder a las dos zonas. Y la principal diferencia es que en la parte de lo que es la retroexcavadora, al no girar la cabina de manera solidaria con lo que es el brazo articulado, a diferencia de lo que pasaba con, por ejemplo, la retroexcavadora giratoria, tenemos que sí que a lo mejor el trabajador sí que tiene que estar haciendo movimientos laterales, movimientos de giro, porque como se ve por ejemplo en esta foto, la retroexcavadora sí que se va moviendo en plano, además de un plano vertical, en un plano lateral. Vale, estas son las tres máquinas que se han estudiado. Como veis, a nivel digamos operativo tienen sus diferencias, también tienen sus similitudes, y a nivel de lo que es ergonómico, que al final es lo que nos interesa, son bastante similares. Por eso bueno, pues en la guía la problemática se ha unificado para las tres máquinas, aunque sí que es importante hacer esa diferenciación que hemos visto, que está sobre todo ligada a lo que es la configuración de la cabina con respecto a lo que el operario tiene que hacer cuando está accionando estas máquinas. En líneas generales, y abundando un poco bueno, en el resumen que ya se ha comentado anteriormente, ¿cuáles son los principales riesgos ergonómicos que tenemos cuando se operan estas máquinas? Bueno, pues lo hemos partido, podríamos extenderlo bastante más, pero lo hemos intentado dividir en tres bloques principales. Uno que son las posiciones restringidas, otro que tiene que ver con las posturas forzadas y otro que tiene que ver con las condiciones ambientales. En cuanto a las posiciones restringidas, tenemos dos aspectos fundamentales que es necesario considerar. Uno que es menos frecuente, pero también puede tener su importancia, que es el acceso a la cabina, que va a condicionar también ciertamente posturas y también a lo mejor otro tipo de problemática, aunque no se da evidentemente de una manera muy, muy frecuente, ya que a la cabina no se entra y sale cada 2 minutos, sino que es una cosa que se hace solamente pues, al principio de las operaciones y en ciertos momentos. Y luego, sobre todo, la posición restringida, lo más relevante es lo que ya se ha comentado, que es la postura sedente continuada, la postura sentada continuada durante prácticamente toda la jornada de trabajo. Las posturas forzadas es el otro bloque principal de riesgos ergonómicos, y aquí tenemos posturas forzadas en tres zonas principales. En primer lugar, en la zona de cuello-tronco, es decir, la parte superior del cuello, del tronco, perdón, y el cuello, específicamente por la necesidad de visualizar los distintos planos de trabajo que se están realizando con la maquinaria en cuestión. ¿Vale? Que normalmente va a forzar en determinados momentos, y en función también del tipo de máquina, va a forzar a posturas de flexión o extensión de cuello, a posturas de giro de tronco o también de giro de cuello. Y también las posturas forzadas de tronco pueden estar relacionadas, aunque ya no es tan habitual, pero sí que pueden estar relacionadas con el diseño tanto de lo que son la lejanía o la accesibilidad de los controles, como también con el diseño del asiento, ¿vale? Asientos mal diseñados a lo mejor hacen también que la espalda esté mal colocada en el asiento. Otro de los bloques de posturas forzadas se refiere a los miembros inferiores, a las piernas, y está muy relacionado pues, con el espacio restringido que tiene el operario para mover las piernas y para acceder, por ejemplo, a los pedales o a los distintos elementos en los que se pueda colocar de una manera concreta. Entonces hay, por ejemplo, aspectos como lo que es la regulación del asiento, tanto en profundidad como en altura, van a condicionar bastante la posibilidad de que un trabajador tenga una buena postura de piernas o no. Y por último, en los miembros superiores hablamos sobre todo de los brazos, pero también de la zona de mano-muñeca, de los brazos en cuanto a lo que son los alcances, es decir, cómo están colocados los distintos mandos, los distintos controles, los distintos indicadores, los displays de la máquina, si están en función de cómo estén ubicados, lejos, cerca, en qué posición, pues vamos a tener que va a haber posturas repetidas o frecuentes, estáticas, en lo que es la zona de brazos. Y luego también en la zona de mano-muñeca
que está muy condicionada por el tipo de controles que se usan, por el buen diseño ergonómico de esos controles y también por la ubicación de esos controles, que pueden en algunos momentos forzar a lo que son posturas de desviación lateral de las muñecas o de extensión o flexión de las muñecas. Vale, y eso en cuanto a temas de posturas, y luego, bueno, pues tenemos las condiciones ambientales, ahora las tendremos un poco, básicamente temperatura, ruido y vibraciones. ¿Por qué ocurren estos riesgos ergonómicos, estos problemas ergonómicos? Pues bueno, también lo hemos ido mencionando ya, pero son debidos, la casuística de los problemas ergonómicos y al final de los trastornos musculoesqueléticos, a diferencia de los accidentes de trabajo o los aspectos que están ligados con la seguridad, no son cosas que pasen de golpe o que pasen, que ahora estaban, antes no estaban y ahora ya están, sino que es una cosa que es progresiva. Y es progresiva y se debe, pues eso, a lo que es la acumulación de fatiga, a lo que es la repetición de una postura o de una actividad mantenida a lo largo del tiempo, todos los días de la misma manera. Así, pues cuando hablamos de vibraciones, pues porque una máquina vibre, pues no nos pasa nada. El problema es cuando tenemos que soportar esa vibración todos los días, durante 8 horas cada día, sin descansos adecuados, sin pausas correspondientes. Entonces, de esta manera, estos problemas ergonómicos pasan por una combinación de todo ese tipo de cosas. Y ese tipo de cosas está influenciado por aspectos que tienen que ver con el diseño de la cabina, que pues la mayoría de los problemas que he comentado están muy asociados a cómo es la máquina. Y así, por ejemplo, en el estudio de campo hemos visto máquinas, por la verdad que están muy bien diseñadas ergonómicamente y que la verdad es que pueden favorecer o reducir mucho la casuística de los problemas ergonómicos. Y otras, pues que bueno, pues a lo mejor son más viejas o están peor mantenidas o están desgastadas o tienen otras o no están bien diseñadas, que también puede pasar. Y en ese sentido, pues es donde también van a influenciar a todo esto que he comentado de posturas forzadas, de movimientos inadecuados, etcétera. También tiene mucho que ver los hábitos de trabajo. Es decir, que el trabajador esté adecuadamente formado, que sepa cómo hacer las cosas, pero no solo que sepa cómo hacer las cosas a nivel de su profesión o de hacer las tareas, evidentemente, sino a nivel de cuál es la mejor postura, cómo se optimizan mejor los movimientos, cómo tiene que hacer una tarea, al igual que, por ejemplo, en otros puestos de trabajo de construcción les enseñamos a los trabajadores cómo tienen que coger cargas pesadas, es decir, flexionando las rodillas con la espalda recta sin doblar la espalda. Pues aquí también muchas veces el ajuste de la persona a la máquina, la operación, el uso de ciertos dispositivos, el uso de ciertas regulaciones, es importante que el trabajador las conozca y sepa usarlas, para que de esa manera, como ha comentado antes mi compañera, pues una máquina bien diseñada se pueda aprovechar. ¿Vale? Y luego la otra es la falta de preparación para el trabajo, al igual que en cualquier tarea que tiene unas exigencias físicas. Si no estamos preparados para realizar esas exigencias físicas, pues vamos a ser menos tolerantes o más sensibles a esa exposición. Y bueno, vamos problema por problema rápidamente, todo esto lo tenéis explicado también en la guía. Pues por ejemplo los problemas de acceso, como he dicho, la dificultad de acceso a la cabina es un problema que es poco frecuente pero bueno, que es en función de cómo esté diseñada la máquina y también muchas veces en función de cómo el trabajador accede a la máquina, nos podemos encontrar problemas como por ejemplo posturas forzadas de brazos o posturas forzadas de tronco y cuello al introducirse en la cabina, y esto está debido pues eso, por el diseño de los peldaños. Por ejemplo, hay peldaños que están muy elevados del suelo o que están desplazados lateralmente con respecto a la entrada de la puerta, del acceso a la cabina, con pasamanos o asideros excesivamente altos, con técnicas, y esto por ejemplo ya no se debe al diseño de la máquina, sino a veces a propios hábitos de trabajo, a técnicas de acceso incorrectos a la cabina, por ejemplo subir por las ruedas, o al diseño de las puertas. Muchas veces pues, hay ciertas máquinas que son más pequeñas y que a lo mejor no hay más remedio de que tengan una puerta pequeña, y ya os digo, estos son problemas que no son tan habituales, pero sí que a lo mejor pueden dar algún tipo de problemática, también no solo ergonómicas, a lo mejor asociada a golpes, a tropiezos, a caídas. El otro problema, y es uno de los más relevantes en el uso de maquinaria, es la postura sentada prolongada. ¿Vale? Pues, pudiera parecer, y eso es un mito que se hace muchas veces, que es que como estás sentado, pues estás bien, ¿no? Pues mucho mejor estar sentado que estar de pie o estar moviéndote y tal.
no es realmente así. El estar sentado, pues la verdad es que tiene una serie de problemáticas a nivel postural, a nivel de carga estática de las distintas partes del cuerpo, a nivel de sobrepresiones en los tejidos blandos, a nivel de problemas que pueden darse de dificultad o de dificultar la circulación sanguínea. ¿Vale? Y entonces eso es algo pues, que hay que tener en cuenta. Y hay que tener en cuenta cuando una persona está sentada durante mucho tiempo y sobre todo si está sentada con una serie de condicionantes como suele pasar aquí, es decir, sentada de manera estática, sin pausas o sin variación de tareas, pues hay que tener en cuenta que eso puede generar una serie de problemas. Y esa posición sentada con estas características que es debida a la tarea, si a eso se le suma un diseño inadecuado o una configuración inadecuada del asiento, pues nos va a dar lugar a lo que pues sería al problema ergonómico, que es la postura sentada incorrecta, que ocasiona pues eso que he comentado, carga estática, sobrepresiones, etc. Vale, entonces aquí los problemas los tenemos. ¿Por qué los tenemos? Pues tenemos, por ejemplo, problemas asociados a tamaños escasos del asiento y del respaldo. ¿Vale? Muchas veces, pues eso, si el asiento no cubre bien toda la espalda, hasta la parte de arriba de la espalda, para que el trabajador pueda apoyar correctamente toda la espalda en el respaldo, o el asiento es excesivamente corto, pues vamos a tener una falta de apoyo en la espalda, con lo cual hay una carga estática ahí, y también en las piernas, sobre todo cuando el asiento es demasiado corto, una sobrepresión en la zona de las corvas. La ausencia de regulación, normalmente las más importantes son la altura y la profundidad del asiento, también pueden ocasionar problemas pues porque el asiento no esté bien ajustado a la persona, entonces tengamos las rodillas elevadas, con lo cual tenemos una sobrepresión en las tuberosidades isquiales, o excesivamente flexionadas, con lo cual nos da una presión en lo que es la parte interna de los muslos. La ausencia de regulación o la mala utilización de las regulaciones, que también puede pasar. Hay gente que puede regular el asiento y no lo regula adecuadamente, bien porque no sabe o bien porque no sabe. No, porque no sabe, tú puedes regularlo mal porque no sabes cómo regularlo bien o porque no sabes que existe la regulación, que también suele pasar. Esto en oficina es muy habitual. Gente que tiene su silla y ni se ha interesado o nadie le ha dicho que tiene ahí unos pistones ahí debajo del asiento para poder regular la altura, la inclinación del respaldo y todo ese tipo de cosas. Pues en la maquinaria tenemos la misma situación. La ausencia de regulación del respaldo también es un condicionante, la falta de apoyo de la espalda. Aquí normalmente hablamos de la inclinación del respaldo sobre todo, pero también muchas veces se puede darse, por ejemplo, el apoyo lumbar, que es muy importante, el apoyo del hueco lumbar en la espalda. Y luego otro factor que influye en la mala postura sentada es el acolchado del asiento y del respaldo inadecuado o ausente. Inadecuado es pues, cuando tenemos tanto asientos o respaldos excesivamente mullidos que no distribuyen bien las presiones, como cuando son asientos demasiado rígidos o que están desgastados, ¿vale? Y que lo que van a hacer es una sobrepresión en las partes duras en este caso de las piernas, de las nalgas, y unos picos de presión. ¿Vale? ¿Qué más? Hablábamos de las posturas forzadas de tronco-cuello. ¿Por qué se dan? Pues se dan porque, como comentaba al principio, tenemos demandas visuales en diferentes zonas de trabajo. Y eso nos obliga muchas veces a desviarnos de lo que sería deseable ergonómicamente, que es trabajar siempre en un plano frontal. Es decir, con la persona mirando al frente. Entonces, eso, sumado a que a lo mejor el diseño de la cabina puede tener algunos aspectos que nos favorezcan o que nos propicien el hacer ese tipo de movimientos, nos va a dar lugar a posturas forzadas de cuello y tronco, ¿vale? Que pueden ser, por ejemplo, la extensión del cuello, es decir, mirar hacia arriba, cuando se trabaja en zonas de trabajo altas, elevadas, ¿vale? ¿Por qué? Por falta de regulación del asiento o por obstáculos en la cabina, porque haya, por ejemplo, mandos o porque haya elementos que obstaculizan la vista y que hagan que el trabajador tenga que moverse hacia un lado o hacia el otro para visualizar el plano de trabajo, porque, no sé, los cristales sean pequeños, porque los cristales estén sucios, cosas de ese tipo que al final parece que son una tontería, pero que sí que están haciendo que el trabajador esté acumulando ese tipo de posturas. Otro es el giro o inclinación del cuello y tronco para visualizar zonas de trabajo muy bajas o ubicadas en los laterales. ¿Y por qué se da esto? Pues porque, por ejemplo, el asiento no sea giratorio, porque hay obstáculos en la cabina que dificulten la velocidad, el escaso tamaño de los cristales, bueno, esto lo mismo que he comentado antes. Las posturas forzadas de brazos y manos, pues como decíamos, asociadas al alcance y manipulación de mandos y controles,
sumado al diseño de esos mismos mandos y controles. Es decir, que los controles estén más cerca, más lejos, influyen en los alcances, pero también cómo estén diseñados, ¿vale? Que favorezcan el agarre, que favorezcan la operativa, que digamos que cumplan el estereotipo de uso, es decir, que se muevan de la manera adecuada, que sean fáciles, que vayan suaves, todo ese tipo de cosas al final influyen tanto en lo que es la postura como en la fuerza de manos y de brazos. Y por último, las condiciones ambientales. Las condiciones ambientales, bueno, pues al igual que la mayoría de los trabajos en construcción, son trabajos que se realizan al aire libre, en condiciones que pueden ser climáticamente extremas, ¿vale? Bueno, pues entonces ahí, y que estás trabajando al final pues con una máquina que tiene un motor, que hace un ruido y que también estás haciendo unas operaciones que ya de por sí son ruidosas. Entonces ahí nos podemos encontrar con exposición a temperaturas extremas y exposición a ruido. Y eso va a depender mucho, sobre todo, de lo que es el buen aislamiento de la cabina, cabinas que estén bien aisladas y que también estén bien acondicionadas. Muchas veces, pues eso, a lo mejor máquinas más antiguas o que no cierran bien las puertas, entonces no aíslan correctamente, o los sistemas de climatización no existen o no funcionan correctamente o no están bien mantenidos, con lo cual nos encontramos pues que puede pasar que el trabajador pueda estar expuesto a temperaturas inadecuadas o situaciones de ruido. Y un problema también importante pueden ser las vibraciones. Las vibraciones que se deben a que estamos sobre una máquina que está también igualmente está monitorizada, pero que además está haciendo unas acciones que van a propiciar esa transmisión de vibraciones. Y el que las vibraciones al final se transmitan al operario, ¿de qué va a depender? Pues va a depender fundamentalmente de dos aspectos: de cómo está diseñado el asiento, es decir, que el asiento, que al final es la parte con la que contacta el operario, esté bien diseñado, esté bien amortiguado, tenga sistemas que reducen la transmisión de vibraciones, y también, por supuesto, a lo que es el mantenimiento adecuado de la máquina y de sus componentes, que eso reduce enormemente la posible transmisión de vibraciones. Y bueno, entonces, ahora no es que me vaya a repetir, pero de los problemas normalmente salen las soluciones, ¿vale? Es como un poco esa linealidad, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer para mejorar este tipo de problemáticas en el caso de que las encontremos? Me gustaría destacar que aquí parece que he puesto un poco un panorama así como muy oscuro o muy negativo de lo que son las maquinarias, todo lo contrario, ¿vale? Todos estos problemas que he indicado son problemas que ni se dan todos siempre, ni se dan todos a la vez, ¿vale? Entonces, es importante saber que esto puede pasar, sobre todo, por ejemplo, a la hora de consultar estos materiales, de transformarlos en una especie de checklist, en una especie de lista de comprobación, en el sentido de que vamos a los puestos de trabajo, vamos a ver nuestras máquinas, vamos a ver si pasan esas cosas, ¿vale? Entonces, si pasan esas cosas, que sepamos que ahí podemos tener un problema ergonómico, ¿vale? Pero eso, evidentemente, pues, y esto lo hemos visto pues, en el estudio de campo, en muchos de los casos nos ha sido difícil encontrar problemas, porque hemos encontrado máquinas que la verdad es que estaban muy bien diseñadas, máquinas que ahora veréis algunos ejemplos, que algunas tenían verdaderas virguerías que permiten o que tienen el potencial de reducir ampliamente la incidencia o la exposición a esos riesgos ergonómicos, ¿vale? Y también un poco por eso ponemos también estas recomendaciones, también para un poco verificar que este tipo de cosas existen en nuestra maquinaria o en nuestras condiciones de trabajo, y que sean aspectos que tengamos en cuenta, por ejemplo, cuando tenemos que seleccionar o cuando tenemos que diseñar, a lo mejor nuestras manos, pero sí cuando tenemos que seleccionar maquinaria, para que sepamos un poco qué aspectos son los que ergonómicamente pueden ser más beneficiosos. Vale. Las recomendaciones principales, bueno, esto ya lo ha comentado un poco Alicia antes, pero pasarían por aspectos como facilitar la visibilidad, facilitar el acceso a la cabina, asegurar una postura sentada adecuada, asegurar posturas adecuadas de brazos y manos en el uso de los controles, y reducir la exposición a condiciones ambientales. Esto es de perogrullo, viene directo de los problemas que he dicho. Esto es como cuando vas al médico, le dices, doctor, me duele cuando levanto el brazo, y el doctor te dice, pues no lo levante, ¿no? Ese es el A y el B, ¿vale? Vamos a explicar un poquito estas recomendaciones, ¿vale? Facilitar el acceso a la cabina,
pues hay una serie de recomendaciones de diseño que son importantes, no os las voy a contar aquí, pero las tenéis en la guía, ¿vale? Que son un poco dimensionales. Tenemos que verificar que, por ejemplo, las alturas y la ubicación de los escalones son adecuadas, que existen pasamanos para facilitar el acceso, que las puertas tienen un tamaño adecuado para específicamente. Todo lo que tiene que ver con accesos, con holguras, siempre ha de estar diseñado para los trabajadores más grandes, porque cuando hacemos un diseño que favorece al trabajador más grande, más alto, más fornido, estamos seguros que el pequeño va a poder entrar, ¿vale? Al igual que cuando hacemos un alcance, cuando tenemos que llegar a un sitio, tenemos que diseñar para el trabajador más pequeño, porque si diseñamos para el trabajador más pequeño, sabemos que el más mayor, el más grande, va a poder llevar también, ¿vale? Aspectos como el calzado adecuado o la formación también para facilitar, para entrar correctamente en la máquina también son importantes. El tema de asegurar una postura sentada correcta. Bueno, pues aquí ya os digo, fundamentalmente el diseño del asiento y del respaldo son esenciales, ¿vale? Y el diseño del asiento y respaldo pasa por varios parámetros. En primer lugar, por el tamaño adecuado de asiento, tanto de asiento y respaldo. Aseguremos un apoyo tanto de piernas, de espalda y que evitemos picos de presión en la parte interna de las zonas que apoyan en el asiento, especialmente en lo que son las corvas. Un respaldo que tenga forma, que cubra toda la espalda, ¿vale? Porque hemos de tener en cuenta que es un trabajo que requiere cierta movilidad y que es muy estático también por otra parte, y entonces es muy importante que el respaldo intente cubrir la mayor parte de la espalda posible. Que tenga forma, sobre todo el tema del apoyo lumbar es muy importante, ¿vale? Porque es la zona donde a lo mejor, digamos, podemos, por la propia anatomía de la espalda, podemos tener mayores problemas para contactar. En muchos casos, las regulaciones, por ejemplo, del asiento en profundidad, en altura, y la inclinación del respaldo sí que son factibles, pero por ejemplo es muy raro ver máquinas que tengan, por ejemplo, la regulación del apoyo lumbar o la regulación de la altura del asiento. ¿Esto qué podemos hacer aquí? Pues en el caso de que no ajuste totalmente al trabajador, se puede considerar la adquisición de suplementos de respaldo o de respaldos auxiliares o de apoyos lumbares que el trabajador se pueda colocar de manera pues que eso, pues como pasa por ejemplo en estas sillas, que tienes esta zona saliente que lo que te hace esa curvatura es apoyar en la zona lumbar y asegurar que la espalda está bien apoyada en el respaldo. La regulación, como he dicho, es muy importante, sobre todo altura, profundidad e inclinación de asiento y de respaldo son muy importantes y bueno, sobre todo en lo que tiene que ver con el asiento, la altura del asiento y la profundidad del asiento, y en lo que tiene que ver con el respaldo. Pero sí, en ambos sitios podemos tener las tres regulaciones, muchísimo mejor. Y luego, por supuesto, la formación en ese uso correcto de las regulaciones. Vale. Y bueno, por supuesto, el acolchado adecuado del asiento y respaldo con un sistema de suspensión y de rotación. Y bueno, eso, como os comentaba antes, la posibilidad de usar cojines adicionales de asiento o de respaldo en el caso de que, aun regulando eso, haya ciertos trabajadores que eso siempre va a pasar, haya ciertos trabajadores que no ajusten ahí a ese respaldo. Podemos tener trabajadores muy altos, muy bajos, muy fornidos, muy delgados y a lo mejor no va a haber un asiento que, por muy bueno que sea, que ajuste al 100% a todas las personas. Entonces, siempre el poder adquirir, pues eso, algún tipo de suplemento de asiento, suplemento de respaldo, puede ser de utilidad, pero para eso evidentemente tenemos que ver si el trabajador está bien sentado y si ha usado bien las regulaciones. Cuando veamos que tiene una buena postura de trabajo, pues a lo mejor podemos optar por ese tipo de elementos. Otro aspecto importante es facilitar la visibilidad de todas las zonas de trabajo. ¿Por qué? Pues para evitar todo el tema de que comentábamos de lo que son las posturas forzadas, tanto de cuello, sobre todo de cuello, pero también de tronco, ¿vale? Las posturas forzadas, sobre todo, por ejemplo, la extensión de echar el cuello hacia atrás o las posturas de giro o desviación lateral del tronco y del cuello. Y esto se relaciona mucho con eso, con la visibilidad del plano de trabajo. Y pues, ¿qué podemos hacer ahí? Pues uno de los factores principales es el diseño de la cabina. Cristaleras amplias, cristaleras con los menos obstáculos posibles. Muchas veces hay, pues en algunos modelos se ven barras donde dices, esta barra porque está aquí, que está creándome ángulos muertos o está creando zonas donde a lo mejor el trabajador tiene que prácticamente sacar la cabeza para poder visibilizar o visualizar zonas de trabajo. Pilares entre cristales estrechos
ubicación de los controles que no obstaculicen la visión, ¿vale? Esos son los criterios principales que debemos considerar cuando vemos una máquina, es decir, ver que realmente se puede hacer todo eso. El mantenimiento adecuado también es muy importante, ¿vale? Que todo acabe que los cristales sucios pues no van a favorecer la visibilidad correcta del plano de trabajo. Y luego todo el tema de sistemas de visualización adicionales. Desde los manuales, como son los espejos, ¿vale? Que van que una buena configuración y regulación de los espejos va a poder favorecer que se incremente el plano de trabajo sin que la persona trabajadora tenga que estar específicamente haciendo movimientos extraños para visualizar planos de trabajo. Y luego cosas que nos hemos encontrado en algunas de las máquinas que nos parecen muy interesantes, que son los sistemas de cámaras y monitores, que van a, por ejemplo, a facilitar la visualización, a la visibilización de zonas difíciles de trabajo y que sobre todo para esas zonas en las cuales hay ángulos muertos, zonas de la propia máquina que tapan en la zona de visión, zonas laterales, traseras, ¿vale? Pues va a ser algo que realmente va a ayudar tanto en la precisión de la tarea y en la ejecución de la tarea como en lo que es el evitar posturas forzadas del trabajador. Y luego el tema de las posturas adecuadas de brazos y manos, pues un poco está relacionado también con, por ejemplo, la regulación de ciertas partes del asiento, ¿vale? Como por ejemplo la profundidad del asiento para facilitar el acceso y sobre todo con el diseño de lo que son mandos y controles. Los mandos y los controles tienen que estar ubicados al alcance del trabajador y bien distribuidos en función de su frecuencia o su importancia de uso. Esto, bueno, pues en las máquinas más modernas, pues la verdad es que hemos visto que hay, digamos, un énfasis en la ergonomía, la verdad es que bastante destacado, está todo muy al alcance, no hay multiplicidad de mandos, sino que a lo mejor tenemos mandos polifunción, que además van a ayudar a que esté todo mucho más cerca y a que, pues por ejemplo, como se ve aquí, pues por ejemplo, se adopten posturas en las cuales, por ejemplo, no hay desviaciones o no hay flexiones exageradas de la muñeca cuando se está realizando la tarea. Y también, pues eso, la limpieza, el mantenimiento de los controles para facilitar tanto su operación como, por ejemplo, en el caso de los indicadores, su visibilidad. Y luego el tema de condiciones ambientales, pues aquí, pues, por ejemplo, el tema de la temperatura, pues depende mucho de un buen diseño de la cabina, con el mayor aislamiento térmico posible, sistemas de climatización y, por ejemplo, cuando hablábamos de material del asiento, es importante pues, que los materiales del asiento sean transpirables, ¿no? Muchas veces nos encontramos con asientos a lo mejor de Sky o de ciertos materiales plásticos que lo único que hacen es incrementar tanto lo que es la sensación térmica de frío como no favorecer la disipación del calor mediante la sudoración cuando hay situaciones de mucho calor. El ruido también tiene que ver con el diseño de la cabina, el aislamiento de la cabina, pero también con lo que es el mantenimiento de la maquinaria y con la utilización de los sistemas de climatización para, por ejemplo, en verano, cuando hace mucho calor, que muchas veces el trabajador lo que hace es abrir las puertas para que le entre algo para que no se ase ahí dentro, pues si funcionan los sistemas de climatización y son adecuados, realmente no va a tener que hacer eso. Y bueno, y luego el tema de las vibraciones está muy relacionado con sobre todo el tema del diseño del asiento, asientos con suspensiones neumáticas que lo que hacen es amortiguar y evitar el paso de las vibraciones, como también con el mantenimiento general de la propia maquinaria. Bueno, y esto, contado así muy rápidamente, sería un poco los principales criterios a la hora de hacer un poco un diseño y una selección adecuada de maquinaria para favorecer lo que son los aspectos ergonómicos en el desarrollo de las tareas con esta maquinaria. Bueno, ahora Alicia os va a contar la última parte, que es el tema de la parte de ergonomía activa. Tengo que decir que hace, ¿cuántos años, Alberto? 15, hicimos un primer estudio dentro así del sector viendo algunas máquinas y que muchas de las cosas que solo pudimos encontrar en catálogos,
y catálogos buscando maquinaria, todo el tema de cámaras, todo el tema de sistemas avanzados de amortiguación y tal, son los mandos, diseño de mandos. La verdad es que nos lo hemos encontrado ya en las máquinas que hemos visto. Entonces, esto venía un poco a corroborar aquello que ya decíamos entonces de cuando se actualice el parque de maquinaria, entendemos que muchos de los riesgos que hemos visto podrán por lo menos ser minimizados. También es cierto que el propio sistema productivo no puede modificar ciertas cosas y esas cosas pues tenemos que empezar a modificarlas pues de otra manera. Una forma de intentar pues que los trabajadores estén preparados para hacer los esfuerzos que tienen que realizar es concienciarnos de que existe un aspecto muy importante que se llama ergonomía activa, que en España pues nos costó un poco introducirla y en el sector de la construcción más, pero que hoy en día pues es algo que cada vez más vemos en muchas empresas y en muchas industrias. Y al final de lo que estamos hablando es de una herramienta que lo que nos va a ayudar es a prevenir o por lo menos a minimizar o a dilatar en el tiempo la aparición de esas lesiones, porque estamos hablando de lesiones. Y al final el trabajador tiene que ser consciente y tenemos que hacerle consciente de que él es la pieza clave también para cuidar a su salud, ¿vale? Que nosotros podemos poner a su disposición todos los elementos que tenemos, pero él también tiene que ser consciente de a qué está expuesto y cómo puede cuidarse. Al final, introducir un programa de ergonomía activa dentro de una empresa tiene como objetivo eso, fomentar hábitos de trabajo adecuados, desarrollar esa conciencia de que es el propio trabajador el que tiene también que velar por su autocuidado y al final favorecer la introducción del ejercicio físico dentro de una regulado en la vida diaria, pero también en la jornada laboral. ¿Y de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que para definir un programa de ergonomía activa esto no sale de la nada, no es llegar ahí y decir, ahora os vais a poner a hacer ejercicio, ¿vale? Y cualquier persona pues, puede deciros los ejercicios que se deben hacer. No, esto no funciona así, ¿vale? Es muy importante hacer una evaluación de las condiciones ergonómicas, del puesto de trabajo, de las tareas y cuando sabemos cuáles son los principales factores que están provocando problemas en un puesto de trabajo, pues entonces ahí tenemos la definición de qué aspectos podemos mejorar y de qué posturas tendremos que mejorar. Siempre esto con la participación evidente de los trabajadores. Hay aspectos en una máquina o en un trabajo en máquinas que no vamos a poder modificar, ¿vale? No podemos modificar la postura sedente durante todo el tiempo que tienen que realizarla, porque no vamos a poner un semi-sitting dentro de una máquina como hacemos a lo mejor en una industria, que los levantamos, los sentamos, los ponemos en posición semisentado, etc. Pero sí que es posible crear un programa de ejercicios acorde a la actividad específica que ellos están haciendo y que realizan en su puesto de trabajo y que les permita contrarrestar ciertas tareas que ellos hacen. ¿Cómo se hace esto? Pues ya hemos hablado de que desde el punto de vista estadístico, y las estadísticas lo han demostrado, y todo lo que hemos hablado a lo largo de esta tarde, pues evidentemente estamos hablando de tareas donde el manejo de maquinaria pues facilitan la probabilidad de lesionarse, pues porque al final estamos sometidos de una manera u otra a pues posturas forzadas, tenemos que visualizar unas partes, movimiento repetitivo de manipulación de mandos, controles, indicadores, etcétera. Y que estas circunstancias hacen que nuestros músculos, los músculos de la espalda, de los brazos, de las piernas sobre todo, estén sometidos a exigencias elevadas, ¿vale? Y esto aumenta evidentemente la probabilidad de lesión. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues está demostrado científicamente que una buena preparación física
lo que nos hace es fortalecer y equilibrar la musculatura, ¿vale? Y por lo tanto reduce la incidencia de estas lesiones. La introducción de lo que se denominan pausas activas, y esto sí que es muy importante dentro del sector, especialmente importante, donde se realizan actividades donde el cuerpo permanece en una misma posición durante mucho tiempo, ¿vale? Y por lo tanto necesitamos introducir pausas y ejercicios que nos contrarresten esa posición que se mantienen. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues al final podemos hacerlo de tal manera que introducir pausas a lo largo de la jornada de trabajo donde el operador de una máquina pueda bajar de esa máquina y contrarrestar esa postura de la espalda con la postura contraria. Si está realizando una postura de giro y de flexión del cuello, contrarrestarla con el movimiento contrario, ¿vale? Eso está probado que ayuda a minimizar los riesgos y el desarrollo de esos trastornos musculoesqueléticos. Estamos hablando de incluir ejercicios de estiramiento específicos que ayuden a recuperar los grupos musculares que están sometidos a tensión específica y de ejercicios de estiramiento que favorezcan la relajación de los músculos que tienen una tensión acumulada, ¿vale? Que eso hemos querido introducir dentro de la guía y al final de la misma lo tenéis, pues estos ejercicios específicos, ¿vale? Primero, una serie de consejos de cómo se debe de realizar esto, de que estamos hablando de que no es algo complicado, que no lleva mucho tiempo, que solo en apenas 5 minutos, tened en cuenta que pues, llegamos al trabajo y puede hacer frío, puede hacer calor, llegamos en nuestro coche a unas temperaturas pues, más o menos controladas y a lo mejor nos metemos en una cabina que puede tener control de la temperatura o no puede tenerla, con lo cual pues podemos estar sometidos a diferentes condiciones. Por lo tanto, podemos tener una serie de ejercicios programados, de pequeñas pausas que nos permitan estirar la musculatura en sentido contrario al cual le ejercitamos, ¿vale? Que pueden ser evidentemente muy favorecedores para controlar los trastornos musculoesqueléticos. En la guía os hemos incluido tanto una tabla de ejercicios de calentamiento, los ejercicios de calentamiento que se realizan previos a la actividad laboral, ¿vale? Antes de comenzar la actividad laboral, que son movimientos de muy baja intensidad, ¿vale? Pero que son muy efectivos para subir la temperatura corporal y calentar los tejidos. Eso es súper importante cuando nuestro tejido muscular no está a la temperatura adecuada para realizar una actividad, ¿vale? Entonces es cuando sobrevienen pues, las contracturas, sobrevienen las lesiones, etcétera, ¿vale? Estos ejercicios, pequeños ejercicios de calentamiento, que llevan muy poco tiempo, pues nos permiten eso, elevar la temperatura de las partes corporales que vamos a someter a tensión y por lo tanto disminuir la probabilidad de desarrollar un trastorno musculoesquelético. Os hemos incluido diferentes ejercicios de calentamiento y estiramiento por partes del cuerpo, son muy sencillos y sobre todo son muy importantes todos los que hacen referencia a la zona de la espalda y el tronco, debido a esa posición sedente, y luego también los que hacen referencia a los brazos y las piernas. Y luego, a lo largo de la jornada, en esas pequeñas pausas activas que son muy recomendables, sobre todo para los operadores de máquinas, es realizar ejercicios de estiramiento. Estos ejercicios que lo que hacen es realizar un movimiento contrario al que tú estás sometido de manera habitual, ¿vale? Estos, evidentemente, lo que hacen es reducir esa tensión muscular, ayudan a coordinar mejor el movimiento y aumentan la movilidad y contribuyen muchísimo a prevenir las lesiones. Normalmente se pueden realizar o bien en estas pausas activas y también al final de la jornada, ¿vale? Y también son apenas 5 minutos, ¿vale? Que nos pueden servir. Y si os dais cuenta, en los ejercicios que os hemos incluido, al final lo que hacen es realizar ejercicios contrarios, ¿vale? A lo normalmente
los movimientos que suele hacer un operador de máquinas. Si normalmente estamos con la espalda, no la podemos apoyar porque tenemos que mirar y la espalda está ligeramente en flexión, lo que vamos a hacer es realizar movimientos donde la espalda en posición lumbar se mantenga echada hacia atrás, ¿vale? Que es el contramovimiento que nosotros normalmente estamos realizando. Con todo ello, pues evidentemente logramos pues disminuir la incidencia de las lesiones y hemos querido incluir esto dentro de la guía como una ayuda para los trabajadores porque entendemos que cada vez más las máquinas tienen un diseño adecuado, pero que hay determinadas situaciones que no se pueden controlar, como son evidentemente pues, estar sentado durante toda la jornada de trabajo, como tener que adoptar ciertas posturas para ver la visibilidad, etcétera. Y luego muchas veces evidentemente pues las cabinas tienen unas dimensiones pequeñas donde pues no podemos mover los brazos de la manera que queramos, no podemos estirarnos de la manera que queramos, sobre todo vienen muy asociados a las máquinas que son más pequeñas. Cuando las máquinas son más grandes, máquinas que se utilizan en canteras, etcétera, que son máquinas muy grandes, aquí evidentemente los problemas de espacio son menores, pero sobre todo en las máquinas que se utilizan más a nivel de obra pública en ciudad, donde se utilizan máquinas muchísimo más pequeñas, ahí es donde esas máquinas pues, tienen muchísimos más problemas porque hay una falta de espacio considerable. Por lo tanto, pues queríamos incluiros estos ejercicios para que pues, puedan los trabajadores ponerlos en práctica y para preparar el cuerpo para el esfuerzo que hay que realizar y luego para disminuir la fatiga de ciertas zonas corporales, ¿vale? Y un poquito hasta aquí. No sé si queréis hacer alguna pregunta o bien la gente que está desde online o... Lo que hemos visualizado es lo que, digamos, lo que vamos a recibir. Lo que veremos, publicaremos en la web, por si cualquiera de los asociados lo puede... Efectivamente, tanto las presentaciones, que yo creo que pueden ser como una base pues para informar un poco más y para muchísimo más resumido, como en la guía, que bueno, que en un principio era un folleto, pero yo creo que casi se ha convertido en una guía, porque está preparada en formato online. Es verdad que hemos imprimido algunas copias, pero en realidad no es un folleto. No es un folleto de 5 o 6 páginas, sino que creo que tiene unas 20 páginas y por lo tanto de manera online te permite navegar por los distintos apartados que hemos explicado y luego también evidentemente las presentaciones que te permiten pues, visualizar pues, un resumen de lo que tenemos y pues, estará todo a disposición de los asociados, tanto en la web de ABENCOP, evidentemente, y nosotros, el IBV, pues publicamos también todo lo referente a los proyectos que se hacen en colaboración, también en nuestra página web. ¿Cómo podríamos dárselo a los trabajadores, hacerle llegar esta información a los trabajadores? A ver, normalmente... De una forma, digamos, fácil y por lo menos fehaciente. Pues normalmente yo creo que lo que mejor funciona es ir a pie de obra. O sea, nosotros hemos hecho formaciones a pie de obra, pues facilitándole pues, a los trabajadores un poco a través de, por ejemplo, las presentaciones, pues enseñarles un poco qué es lo que están haciendo. Por eso hemos querido incluir imágenes reales de los puestos de trabajo donde se ven pues, esas posturas que al final ellos se pueden ver representados. Entonces, a través también de los técnicos de prevención de las empresas tienen que llegar los materiales a los trabajadores y los técnicos de prevención pues también tienen que incluir en sus charlas que entiendo que realizan a nivel global la ergonomía como una parte importante. O sea, la ergonomía no es solo flexionar las rodillas para levantar una caja, sino que son muchísimas más cosas, ¿vale? Entonces,
Yo creo que a través de los técnicos, de las charlas que se dan, pues a través de las charlas que pueda dar ABENCOP o otros organismos e instituciones que hay en el sector, creo que es labor de todos hacer llegar eso a los trabajadores e incluirlos en las acciones formativas que a nivel global se dan. Y esto me sabe mal decirlo, pero es así. Muchas veces se hace formación y cursos de formación donde, de prevención de riesgos laborales, donde nos habla prácticamente de ergonomía. O sea, la ergonomía no existe. Entonces, eso es un problema importante que debemos de salvar. Existen muchos materiales hoy en día, materiales específicos a disposición de los técnicos, y en la página web del IBV y en muchísimos proyectos que hemos desarrollado existen muchísimos, y que pensamos que no se aprovechan todo lo que se puede aprovechar, y eso realmente es una lástima. Entonces, al final... Dime, Alfonso. En primer lugar, tengo que daros la enhorabuena. Pues muchas gracias. En segundo lugar, hubierais acertado al 100% si este planteamiento lo hubiéramos hecho en la época en que yo era maquinista. Porque habéis acertado de pleno, porque nada de lo que se hacía entonces... Sí, hemos notado en 10 años. Esto, ¿vale? Dicho esto, yo quiero diferenciar, bueno, ten en cuenta que habéis hablado 1 hora, y en 1 hora, pues claro, hay que memorizar muchas cosas, yo no tengo la preparación ahora, pero hacer un resumen de lo que habéis dicho. Yo he resumido como mínimo 3 cosas, y no son 4. La primera, el hombre, es el operador, el maquinista. La segunda, la máquina, el diseño de la máquina. He añadido yo el tipo de trabajo que se ejecutan, porque son muy diversos. Y bueno, y algún otro más que ahora mismo no me acuerdo. En cuanto al tema que habéis insistido mucho, sobre todo tú, has insistido mucho, bueno, los dos, en cuanto al asiento, la comodidad, el acceso, la suspensión y tal, eso es una cosa que no depende de vosotros. No, para nada. Aquí tenemos una persona que afortunadamente está y que de alguna manera puede o podría representar a toda esa serie de fabricantes de máquinas que hay, que son los que tenían que haber oído esto, aunque yo creo que lo saben, ¿vale? Yo creo que lo saben y no poco. Pero bueno, yo esto lo veo más dirigido al fabricante. Sí, de diseño, y es muy difícil. Máquina, llegar a ellos es dificilísimo. Yo me siento en el asiento, pues, el que tengo. Cuando nosotros hacemos una adquisición de una máquina, un porcentaje elevado, bueno, hay otros que son más elevados, pero un porcentaje importante es la comodidad, el acceso, todo eso lo valoramos también, ¿correcto? ¿Vale? Entonces eso le damos mucha importancia, porque tratamos que en este momento, en esta época, de darle todas las comodidades. Cualquier empresa le da todas las comodidades al alcance nuestro para que ese señor trabaje de la forma más cómoda, porque somos los primeros y los más interesados en que no ocurra ninguna siniestralidad. ¿Por qué? Por muchos motivos, ¿vale? Porque va todo en contra de esa empresa. Entonces, en cuanto al diseño, la visibilidad y tal, pues habrás podido comprobar que eso va evolucionando. Muchísimo. Y que además lo habéis dicho. Muchísimo. Es una cosa... que todo fabricante está muy pendiente de eso y cada vez lo va a mejorar. Me gustaría que hubierais visto, bueno, no las tenemos aquí accesibles, pero fotos de asientos, pero que de verdad estamos hablando de 10 años vista, es decir, que no es tanto, ¿eh? ¿Cómo? Que estamos hablando de 10 años vista cuando estuvimos haciendo un estudio, o sea, en 10 años, yo no sé si es que a todo el mundo ha renovado las máquinas y le ha coincidido que necesitaba, pero ha habido un cambio brutal. Pero, aparte de eso, también tengo que decir que todavía, por desgracia, existen máquinas de esa época.
Algo, sí. Y anteriores. Y anteriores, sí. El motivo es obvio. De la Amortización. situación de la crisis que hemos pasado, que quisiera todo el mundo, que renovar la máquina y tener la última, la más moderna, pero las circunstancias, resumiendo, no se puede, ¿no? La duración de una máquina nunca jamás debería de pasar entre 6 y 8 años para tener un valor residual adecuado, por desgracia, y por desgracia, pues los estamos alargando a 10 o 12 años. Pero entonces quiero decir que, en primer lugar, lo que es la máquina y el diseño de la máquina le corresponde más a estos señores que a nosotros. Sí, ahí sí que me gustaría hacer una precisión. Sí. Es decir, aunque parezca que muchas de las recomendaciones están orientadas al diseño, pero no solo es al diseño, sino también a la selección. ¿Vale? Y ahí yo creo que sí que... ¿A la selección de qué? De la máquina. No. De la máquina. De la máquina, porque te he tú, dicho. cuando vas a adquirir una máquina, pues entonces muchas veces, ¿en qué piensas? Pues piensas en la potencia, piensas en lo que es... Y entonces, muchos de estos criterios yo creo que son interesantes a la hora de verificar. Vamos a verificar que el asiento se pueda regular. Vamos a verificar que los mandos estén al acceso de... Todo ese tipo de cosas yo creo que son interesantes para conocerlas, para saber cuándo uno tiene que hacer una selección de maquinaria para poder... Lo primero que te he dicho es que creemos que todas las empresas, un porcentaje del 100% lo valoramos con arreglo a la comodidad, el acceso, el diseño, etc. O sea, hay un porcentaje y otros en otras cosas, obviamente. Por alusiones, como representante de algún fabricante, de aquí estoy, he de decir que como representante de un fabricante... Las tuyas están muy bien, ¿eh? Hoy por hoy, todo fabricante, todo, no me voy a abanderar como el mejor. Su visión es por la ergonomía, por la comodidad, por las cámaras laterales, pero toda la vía lo tenemos como un opcional en nuestra tarifa de precios. Y el cliente es el que decide o resuelve si quiere, empresas grandes como las que están aquí, no, pero el autónomo de turno, pues oye, una cámara de no aquí porque vale no sé cuánto. O sea, lo tenemos todos, y no voy a decir que solo lo tiene Promet, todos lo tenemos como opcional. Son como los extras en los coches. El asiento neumático, el asiento, todo esto, pero es una opcional, no viene de serie. Entonces, es el cliente al final el que tiene un poco la decisión de que... Al final es como cuando te compras un coche, ¿no? Que bueno, son extras, pero esos extras... Eso, claro, eso yo creo, y seguramente esa será la tendencia. La tendencia, al igual que pasa con los coches que hace 20 años, el 127 de mi padre, lo del aire acondicionado, era impensable, y ahora no existe ningún coche que no tenga aire acondicionado. Entonces yo creo que seguramente eso que tú ahora comentas, que ahora son opcionales, seguramente cada vez que vaya creciendo la concienciación, por tal, al final ese tipo de cosas... Y al final la casa no está como normativa es lo que es, o sea, lo que se va poniendo como de serie es lo que la normativa va exigiendo. Avisador acústico de marcha atrás. No, sí, es verdad. Sí, y es verdad. Lo de los peldaños, por ejemplo, todo eso siempre ha sido por normativa. Yo he mi visto... experiencia creo que son antichoques. No son peldaños de subir y bajar, por mi experiencia. Sí, hay algo... Porque subido, bajado, de todas formas normal. Pero como la normativa no obliga a que tengan esa... En una vivienda sí que pone de cuándo tiene que ser sí, la huella. De cuándo es la huella. Claro, pero a nivel de maquinaria así, pues no. Yo quiero tirar una lanza a favor de los fabricantes, porque el cambio ha sido bárbaro. Sí, es verdad. O sea, una máquina de ahora, vamos, ya no se tiene me nada. falta más, ¿vale? Prácticamente. Entonces hay una cosa que es la Unión Europea y obliga a un mínimo de fabricación y de exigencias en esa máquina que no está al 100% porque nunca estará, pero bueno, se ha mejorado brutalmente. Bueno, yo en cuanto al tema ese no quiero insistir más porque lógicamente no es una cosa que esté en nuestro alcance, pero quería deciros que es una cosa que no depende de nosotros. No. Es una máquina que estuviera más fácil, pero bueno, es lo que tenemos y creo que se ha mejorado. Muchísimo. En cuanto al hombre, que sí que es una cosa que nos afecta a nosotros y es muy importante. Vamos a ver, yo tengo 2 personas en la oficina
que con esto quiero decir que el ejemplo es válido para algunos casos y lamentablemente en otros, por desgracia, no es tan fácil. No digo no, pero no es tan fácil. Yo tengo una persona, dos, que a las 11 de la mañana, que no almuerzan, se toman un café, se bajan, se dan un paseo y vuelven. Y continúan con su trabajo. Y no le afecta a nadie, te lo garantizo, todos los días. Todos los días se dan un paseíto de 10-15 minutos. Van los dos, vuelven y se sientan. A lo mejor al mes siguiente son los que cogen la baja. Pero bueno, digamos esto un poco como... Esto es cuestión de probabilidad, ¿eh? No, porque me parece muy bien, estás sentado delante de un ordenador y tal, y hay que estirar y tal. Hay quien se levanta, se bebe un trago de agua, tal cual, pero otros quieren andar. Y yo lo respeto y no estoy en contra. Sí que os digo que el tipo de trabajo que nosotros tenemos, esos ejercicios que tú pones ahí, desgraciadamente, ¿qué quisiéramos nosotros? Pero a veces no son tan sencillos. O sea, decir, bueno, ¿qué estás ahí? 3 horas ya sentado en la máquina. Pues bájate y estira un poquito las piernas. Pero es que no puedes. Entonces sí que puede. Cuando pueda. Sí que puede. Que empieza a las 7 de la mañana y a las 9:30 se baja, se come el bocadillo, estira las piernas y tal. Luego se sube y ya no para. Muchas veces, si observamos a los trabajadores, lo hacen de una manera inconsciente. Cuando bajan el bocadillo, ¿qué empiezan? Pero todo eso... Lo hacen de una manera totalmente inconsciente. Pero es que todo eso tiene que contar con la colaboración de la persona. Efectivamente, el que no quiere... A la persona le decimos, oye, macho, oye, por favor, cuando bajes de la máquina, pues haz 4 ejercicios, ¿vale? Hombre, no te digo que se va a reír de mí, porque primero no se lo consiento. Pero cuando yo me vaya, pues no quiero ni oírlo. ¿No? Bueno, eso ya lo hemos vivido, ¿eh? Hemos tenido muchas experiencias de ese estilo, ¿eh? Como todo en esta vida, mientras no se empiece, no se considerará a la gente. Eso también es verdad. Hay que empezar una vez, aunque se rían de mí o de otros. Pero habrá que empezar un día, porque ese es el futuro. Lo que pasa es que, bueno, estamos ahí. De aparte de eso, os quería decir que los movimientos, hay muchos tipos de trabajo. Muchísimos. Hay muchos tipos de trabajo. Tú has podido ver, hay un trabajo en cantera con una máquina excavadora cargando unos extraviales que está quietecito y los movimientos son un poquito mayor que si estás trabajando en tierra. ¿Vale? Pero no lo suficientemente igual que un D8, un D9 o un D10 trabajando en la piedra, donde esto sí que verdaderamente es... ¿Me entiendes? Entonces, claro, los tipos de trabajo son diferentes. Efectivamente. Esa máquina no la estudio, esa para la ¿Eh? Esa máquina para el año que viene. Una cosa, yo justo esta semana he tenido con la mutua, lo digo por si esto muchas veces se lo podemos hacer llegar de alguna manera a las mutuas de trabajo que ahora me han pedido que cada uno de los que tenemos aquí en Valencia y que hacen las 20 horas de no sé cuántos. En mi caso es de taller, de reparación, de mecánica, la economía para los comerciales, para mí. Esto a lo mejor por medio de las mutuas no lo podríamos hacer llegar. Pues estos materiales son vuestros y si pensáis... Ahora mismo que habría que hacerlo llegar al final de... Si pensáis que mutuas, servicios de prevención o cualquier organismo que esté en contacto con trabajadores y tal, Están directos con los trabajadores. les puede ser de utilidad, pues claro que sí, evidentemente me parece súper interesante. Sí, de hecho yo creo que algo se hace. Por eso digo, pero a lo mejor el trabajo que ellos han hecho y han desarrollado, de verdad les puede llegar un poco más a... Sí, a concienciar un poco, porque es verdad que muchas veces... Al operador final, sí, muchas veces pues no todo el mundo tiene la posibilidad de ir al puesto de trabajo, de verlo, de... Podemos llegar un poco también más
hasta el último eslabón de la cadena, que es el que realmente va encima de la máquina. Sí, es el que pueda sufrir. Eso a veces, por ejemplo, con las mutuas sí que se ha trabajado, pero por ejemplo, lo que pasa es que las mutuas ya te reciben a un trabajador que ya tiene el problema. Sí, lesionado. ¿Vale? Entonces, claro, el médico sabiendo un poco el tipo de dónde viene el problema, le va a decir al trabajador, pues mira, para rehabilitarte o para evitar que esto te vuelva a pasar, tienes que hacer este tipo de cosas, ¿no? Y un poco eso es muy interesante y para eso estos materiales pueden ser de utilidad, pero también lo que nos interesa es ir un poco más aguas arriba, es decir, que el trabajador no tenga que llegar al servicio médico de la mutua. Sí, pero para eso tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que necesitamos tiempo para mentalizar. Eso, por supuesto. Eso es fundamental. Mientras que la gente no esté mentalizada, que es un trabajo y una labor nuestra, de las mutuas, de los seguros, o sea, la prevención, de todos en general, mientras que no estén mentalizados, es complicado. Pero yo, es lo que te he dicho, esto pues no ha cambiado nada. Entonces se va avanzando y yo estoy seguro que llegará. Yo estoy seguro que eso... Igual que ha llegado en otros sectores. Lo último que quiero decir es con respecto a lo que habéis hablado de la edad. Tenéis toda la razón del mundo, pero es algo que nosotros, pues por desgracia, lo sabemos, pero no tenemos la solución. En este momento no tenemos la solución, porque la edad media, o sea, la edad de 50 años. 55, sí, es así. El problema que tenemos todos es que ese hombre, cuando cumpla los 60, ya no te digo más, los 60, es que no tenemos recambio. No tenéis reemplazo generacional, es un problema muy Sí importante. que necesitamos la colaboración de muchísimos organismos que nos faciliten el apoyo, la ayuda y la colaboración. Ya sé que existe la fundación laboral, pero es que hay cosas que son más fáciles. Al final hay que hacer atractivo el sector y hay que hacerlo atractivo a gente joven que quiera dedicarse a esto. Sí. No sé cómo, no lo sé porque no lo conozco. Bueno, no te creas, ¿eh? Te voy a decir una cosa y estamos muy en contacto. No, ahí discrepo totalmente. Vocacional es muy porcentaje muy bajo. Discrepo totalmente. Hoy en día las nuevas generaciones no solo apuestan por el dinero, ¿eh? Hay gente que rechaza trabajos de más dinero por otras cosas, por unos horarios, por otras cosas, ¿eh? Ese es el problema. O sea, no siempre estamos hablando de dinero, ¿eh? No creas que las nuevas generaciones apuestan solo por el dinero, apuestan por calidad de vida. Pero vamos a ver, ¿no te parece que primero está el 1, después el 2 y luego el 3? Después el 3. Sí, efectivamente. ¿No será mejor que pienses dónde vas a vivir, con qué vas a comer y que no directamente ya te estás pensando cómo te vas a comprar el BMW? Sí, efectivamente. Por favor, ese es el problema que tenemos con la gente joven. Yo entiendo que tú quieras tener una calidad de vida, pero también entiendo, o entiende tú mejor, que antes hay que ganarla. Efectivamente. Pero que no solo están mirando el dinero, si abogo justo por lo contrario, que no creas que miran solo el dinero, ¿eh? No, en mi caso, te puedo garantizar que mi hija entrevista a bastante gente. Y un porcentaje también muy elevado, lo primero que le preguntan ¿es el sueldo? El horario. No. El horario, no el sueldo. El horario. Y cuando le dices, este es el horario, te dices, uy, ¿y cuándo voy al gimnasio? ¿No te va a hacer falta? Díselo. Pero eso lo hacen por la economía. Eso lo hacen porque los ejercicios de calentamiento y estiramiento quieren hacerlos con pesas. Ahí tenemos un problema cuando las personas de 50 años empiecen a... Sí, es un problema grave. De hecho, yo te puedo garantizar que hay gente que la conozco yo que ha vendido la motoniveladora porque ya no tiene más. Alfonso, pero es un problema grave, no creas, es un problema grave en muchísimos sectores de actividad y los conocemos de primera mano. Está pasando en el sector de operadores de máquina, pero no te puedes imaginar lo que estaba pasando, por ejemplo, en el sector del calzado para encontrar gente que entra a trabajar en el sector productivo. Es decir, que nadie quiere coser zapatos, que todo el mundo quiere diseñar. Y eso es así. Pero es que es un problema grave, muy grave en muchos sectores. En los años 80... ¿Así?
finales de los 80, principios de los 90, mucha gente con carrera estaba trabajando o de camionero, recogiendo basura o algo, porque tenía su carrera, pero todos no pueden ser abogados. O no todo el mundo puede diseñar máquinas o no todo el mundo puede diseñar calzado. Mucho a la formación profesional. Sí. Bueno, y creo que es algo que se tiene que poner en valor, que se tiene que poner en valor y que se tiene que promocionar desde las instituciones, ¿eh? Todo el tema de formación profesional adecuada, pues porque al final se necesita mano de obra para hacer prácticamente todo. Es decir, Pero Bueno, alguien pero si tiene que mover la que tierra. ha crecido la formación profesional una barbaridad. Yo soy de los que quiero formación. y tiene que seguir creciendo. Y O sea, y tiene que seguir creciendo. Si no crece el sector no llega. Ahora está creciendo mucho el sector tecnología, Sí, ¿vale? Tiene que seguir creciendo para llegar al sector construcción, manipulador de maquinaria, que construcción no sé si será después del de conductor o de maquinaria. Dentro de nosotros estamos en el sector de la construcción, pero históricamente nosotros teníamos muy buen cartel. O sea, había mucha gente que vocacionalmente, o porque su padre había sido camionero, o había sido maquinista, o no sé qué, porque a los niños parece que históricamente siempre les ha gustado de las máquinas, claro. Pero nosotros tuvimos un problema que yo creo que fue el punto de inflexión con la crisis del 2008. Parece que todos los males del mundo venían de la construcción. O sea, fuimos demonizados cuando realmente la construcción no tuvo ninguna culpa, porque fue un tema bancario, un tema económico. Lo que pasa es que parece que todo el mundo, todas las culpas fueron para la construcción. ¿Qué pasa? A partir de ahí, nadie quería saber nada que tuviese que ver con la construcción, sobre todo los jóvenes. Eso unido a que no ha habido ninguna formación profesional dirigida al tema que estamos hablando, ninguna. Ahora estamos en negociaciones con la consellería y tal. Ahora, de la reunión que tuvimos el otro día, ha salido ya en Cheste, en el CEI de Cheste, Ya era hora, van a hacer, sí, con 15 alumnos, tuviese 15 alumnos, formaban un grupo ya. Entonces, dirigido para eso, para la gente, para las canteras y para la máquina. Claro, si es que además son máquinas muy específicas. Porque, claro, si eso no se hace reglado y claro, atractivo, ¿cómo lo haces atractivo? Pues, hay que venderlo, pero claro, si históricamente era hecho la construcción. Y este sector, cuando la gente habla de construcción, esto es construcción entre comillas. Porque hoy coger una máquina, esa es otra. Cualquier máquina de estas a lo mejor te vale 300.000 euros. O más. Más, si son molinos o máquinas de cantera, más. Claro, a ver a quién se la dejas. Además, algunas subes y parece una nave espacial. Pues yo te digo que, a ver, yo creo que el sector de maquinaria y operador de máquina es un sector muchísimo más atractivo a lo mejor, pues que evidentemente que poner suelo. Que digas, es que el dinero, muchas veces aquí el problema no es el dinero, porque se están cobrando sueldos. No, ¿tú crees que esto es la restauración y con todos los respetos? No. Sueldos, pero sueldos, ¿eh? Si ya quisieran algunos ingenieros, cobran lo que cobran Bueno, ¿alguna pregunta más? No. Sube conmigo y cerramos la jornada, que tenemos que cerrar. Muy bien. Si no, estamos aquí hasta mañana. Yo digo, no habrán preguntas, pero al final. No hay preguntas, hay diálogo, que también es bueno. Es importante. Pues nada, ¿quieres cerrar? Venga, cerremos la jornada. Bueno, pues ha sido un placer contar con todos vosotros, con los que estéis en casa. Lo dicho, gracias a la Consellería y gracias al Instituto de Biomecánica. Y solamente esperar y desear que la ergonomía entre a formar parte del día a día en las empresas, sobre todo en las nuestras. Muy bien. Porque creo que es fundamental. Pues muchísimas gracias, Felipe. Merche no ha podido cerrar esta jornada porque se ha tenido que marchar, pero desde el IBV agradecer a Benco la confianza que ha depositado en nosotros para abordar este proyecto. Agradecer de nuevo a las empresas que han colaborado con nosotros y a los trabajadores que se han prestado a que hagamos de conejillos de indias con ellos. Muchísimas gracias, porque sin ellos no hubiéramos podido realizar este proyecto.
animaros a seguir trabajando en acciones de este tipo, que creo que son importantes y que al final pues sientan base, y esperamos que los materiales desarrollados pues sean de utilidad y tengamos oportunidad pues de volver a trabajar con vosotros. Y nada, para el Instituto de Biomecánica ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por todo. Gracias, igualmente. Uy, ¿no puedo apagar esto? Porque no me hace caso.